Bueno, me gustaría compartiros que cuando la Biblia nos habla de la gloria de Dios, entendemos que la gloria de Dios es la suma de todos los atributos de Dios. Está la justicia de Dios, está la misericordia de Dios. Y todos esos atributos de Dios en conjunto forman lo que es la misma gloria de Dios. Pero es cierto que hay atributos de Dios que nos agradan mucho, como es la gracia, la misericordia, la bondad. Sin embargo, hay otros atributos de Dios que nos cuesta más asimilar e incluso predicar. Y uno de ellos es la ira de Dios y la justicia de Dios. Pero quizás sea por un malentendido de lo que eso significa. La Biblia nos enseña y dice en Romanos capítulo 1 y versículo 18 que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Claro, bien, la ira de Dios se revela. Ese revela no está con B, está con V. Significa que la ira de Dios se muestra, la ira de Dios se exhibe. Y encima dice que desde la creación del mundo. ¿Dónde ha hecho esto Dios? A través de la historia y a través de la creación. Vas a contemplar que la ira de Dios nunca se ha escondido. Se manifestó y se reveló en Sodoma y Gomorra, se manifestó en el diluvio, y la ira de Dios se ha revelado de muchas maneras a lo largo de toda la historia, y se ha revelado de forma muy violenta. Y Dios no quiere esconder ese rasgo de su carácter. Además de todo esto, Dios no solo reveló su ira en Sodoma y Gomorra, también lo reveló en el diluvio. Hay un tiempo escatológico y futuro, que son los tiempos de la gran tribulación, donde Dios mostrará y revelará su ira. Y lo hará de forma muy violenta. Pero es paradójico lo que voy a decir. La manera más dramática donde Dios mostró su ira, la manera más impresionante donde Dios reveló su ira, fue precisamente en la cruz de su Hijo. Fue en el Calvario. Porque si uno mira al Calvario, no solo va a ver la misericordia y la gracia y la bondad de Dios para perdonarnos. Cuando uno mira el Calvario y ve el cuerpo de Cristo lleno de heridas, traspasado, eso fue lo que pasó cuando la ira de Dios pasó por encima de él. Y sabes que gracias a la ira de Dios contra el pecado, es por eso que nosotros hemos sido librados de ese pecado. Dios aborrece el pecado por todas sus consecuencias y porque a nosotros nos arroja la perdición. Así que más que de tener un sentimiento contrario a la ira de Dios, deberíamos agradecerle a la ira de Dios el gesto de querer finiquitarlo y erradicarlo. La ira de Dios viene producida por las exigencias de su santidad. Y las exigencias de su santidad apuntan a las aspiraciones de su gloria. Es que Dios aspira mucho y por eso exige tanto. Nosotros acabaremos en la eternidad y perdonados por gracia, pero gracias también a la ira de Dios contra el pecado. Por eso, más que tener un sentimiento contrario a la ira de Dios, lo que debemos decir es: bendita la ira de Dios, que nos libró de todo el mal que quería acabar con nosotros y echarnos al tormento eterno. La ira de Dios es una perfección de Dios, no es un defecto de Dios. La ira de Dios no es el lado oscuro de Dios, es una perfección de su carácter. Gracias a su ira, el pecado que nos esclavizaba fue aniquilado, derrotado y aplastado en la cruz del Calvario. Así que bendita su gracia, pero también bendita la ira de Dios, que nos libró de este mal. Dios os bendiga mucho.